La ducha ardía, el vapor se arremolinaba en el pequeño baño del apartamento en Seattle, envolviendo a Ellie como un escudo invisible. Durante 2 años viviendo con Caleb, Ellie había dejado de cerrar la puerta del baño con llave. No era necesario. Caleb, con su risa fácil y su energía desbordante, tenía una manera de hacer que Ellie se sintiera cómodo, seguro, como si las barreras no fueran necesarias. Pero últimamente, algo había cambiado. Las miradas de Caleb se prolongaban más de lo habitual, sus empujones juguetones parecían cargados de una intención que Ellie no podía descifrar. Esa noche, mientras el agua caliente relajaba sus músculos, una sensación extraña lo invadió, como si el aire entre ellos estuviera a punto de estallar. Ellie, de 27 años, era un diseñador gráfico reservado, alguien que prefería observar desde las sombras, capturando el mundo en sus bocetos. Caleb, de 28, era todo lo contrario, un barista carismático que llenaba cualquier habitación con su presencia. Eran opuestos en papel, pero su amistad, forjada en los pasillos de la universidad, era un equilibrio perfecto. Caleb lo arrastraba al mundo, lo obligaba a divertirse, mientras que Ellie lo mantenía con los pies en la tierra cuando estaba a punto de hacer algo imprudente, lo cual, para ser justos, ocurría a menudo. Vivían juntos en un apartamento desordenado pero acogedor en Capitol Hill, un barrio vibrante donde el aroma a café y la música indie flotaban en el aire. Su rutina era cómoda, noches de videojuegos, discusiones sobre qué pedir para cenar, y bromas sarcásticas que nunca herían de verdad. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Tal vez era la forma en que Caleb lo miraba, con una intensidad que hacía que Ellie se sintiera expuesto. O como sus roces casuales, un empujón en el pasillo, un choque de hombros en el sofá, duraban un segundo de más. Ellie se decía a sí mismo que era su imaginación, que estaba leyendo demasiado en las cosas. Caleb era heterosexual, siempre lo había sido. No había nada que interpretar. Aún así, esa noche, mientras el agua caía en cascada por su espalda, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Cerró los ojos, intentando concentrarse en el calor, en el sonido del agua golpeando los azulejos. Pero entonces, la puerta del baño se abrió de golpe. «Ellie, ¿estás ahí?» La voz de Caleb era despreocupada, como si no acabara de irrumpir en su espacio personal. Ellie se quedó helado, su pulso se disparó. «Oye, ¿qué tal si tocas la puerta?», exclamó, jalando la cortina de la ducha a medio cerrar, su rostro ardiendo a pesar del frío de los azulejos bajo sus pies. «Tranquilo, hombre, no es como si pudiera ver algo», respondió Caleb, su tono burlón. Hizo una pausa, y luego añadió, con una voz más baja, «a menos que quieras que lo haga». El estómago de Ellie dio un vuelco. ¿Estaba bromeando? Caleb siempre estaba provocándolo, presionando sus botones solo para sacarle una reacción. Pero esto se sentía diferente. «Caleb, sal de aquí», murmuró Ellie, aferrándose a la cortina como si fuera un salvavidas. «Relájate, solo necesito mi navaja», dijo Caleb, sus pasos resonando más cerca. «Te la llevaste la semana pasada, ¿recuerdas?» Ellie tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Esto era normal, se repetía. Solo Caleb siendo Caleb, sin filtros, sin límites. Entonces, ¿por qué sentía que el aire estaba cargado, como si un movimiento en falso pudiera cambiarlo todo? Podía escuchar a Caleb rebuscando en el armario, el sonido de los frascos chocando entre sí. El vapor llenaba el baño, pero no era solo eso lo que hacía que la atmósfera se sintiera densa, pesada. «Caleb», dijo Ellie, su voz tensa, «consigue tu navaja y vete». «Qué susceptible estás», rió Caleb, completamente imperturbable. «Actúas como si nunca te hubiera visto en toalla». «Sí, gran diferencia, toalla», replicó Ellie, intentando mantener la calma. Pero su mente estaba acelerada, atrapada en la imagen de Caleb parado ahí, a solo unos pasos, mientras él estaba completamente vulnerable detrás de una cortina delgada. Caleb rió de nuevo, pero no se fue.
Eli podía sentirlo, su presencia llenando el espacio, haciendo que el baño se sintiera más pequeño. Cerró los ojos, deseando que su corazón se ralentizara, que su cabeza dejara de girar. Esto no era nada, se dijo. Solo su mente jugándole trucos, proyectando deseos que había enterrado hace años. Porque eso era todo, deseos imposibles, sentimientos que nunca podrían ser correspondidos. Y entonces, Caleb habló de nuevo. Oye, ¿te acuerdas de ese viaje al lago el verano pasado? Su voz era casual, pero había algo en su tono que hizo que Eli se detuviera. Eli frunció el ceño, confundido. ¿Qué viaje? El del lago. Solo nosotros dos, acampando, nadando, quedándonos despiertos hasta el amanecer. Caleb hizo una pausa, y Eli pudo escuchar el golpeteo de la navaja contra el lavabo. No sé, solo estaba pensando en eso. Fue especial, ¿no? Eli tragó con fuerza, el recuerdo inundándolo. Las estrellas, las risas, las conversaciones que se sentían como si pudieran durar para siempre. Había sido el comienzo de algo, algo que Eli no había querido nombrar. Sí, dijo con cuidado, fue genial. Silencio. El sonido del agua parecía demasiado fuerte. Entonces, de repente, Caleb suspiró. Bueno, ¿nos vemos, hombre? La puerta se cerró con un clic, y Eli se quedó solo, aferrado a la cortina, su respiración temblorosa, su cabeza dando vueltas. ¿Qué demonios había sido eso? El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del viejo calentador de agua que luchaba por mantenerse en marcha. Eli, envuelto en una toalla, salió del baño con la piel aún húmeda y el corazón acelerado. La intrusión de Caleb en el baño lo había dejado descolocado, atrapado en un torbellino de pensamientos que no podía ordenar. ¿Había sido solo una broma? Caleb siempre había sido así, sin filtros, cruzando líneas solo para provocar una reacción. Pero esa noche, su tono, la forma en que había mencionado el viaje al lago, se sentía como una grieta en la fachada de su amistad. Eli se dirigió a su habitación, pero Caleb apareció en el pasillo, bloqueando su camino. Llevaba una sudadera gris y jeans desgastados, su cabello castaño desordenado como si acabara de pasar las manos por él. Sus ojos se detuvieron en Eli por un segundo, recorriendo su figura envuelta en la toalla, antes de que una sonrisa juguetona curvara sus labios. Vaya, pareces un pingüino perdido, bromeó. ¿Todo bien? Sí, si consideras morir congelado como, bien, gruñó Eli, abrazándose a sí mismo para combatir el frío. El calentador había fallado otra vez, convirtiendo la ducha en un suplicio ártico. Intentó pasar junto a Caleb, pero éste lo detuvo con un gesto. Espera, hombre, dijo Caleb, su voz más suave ahora. Desapareció un momento y regresó con una sudadera negra, la suya, todavía tibia por el calor de su cuerpo. Toma, ponte esto antes de que te conviertas en un cubito de hielo. Eli miró la sudadera, luego a Caleb, buscando alguna señal de burla. No la encontró. Con un suspiro, se la puso, el tejido suave envolviéndolo como un abrazo. Olía a Caleb, a detergente y a algo más, algo cálido y familiar que hizo que el pecho de Eli se apretara. Gracias, murmuró, evitando sus ojos. No hay de qué, respondió Caleb, y luego señaló el sofá con un movimiento de cabeza. Oye, iba a ver una película, ¿te apuntas? No te dejaré congelarte solo. Eli dudó. Cada instinto le decía que se encerrara en su habitación, que pusiera distancia entre ellos antes de que su mente empezara a imaginar cosas que no existían. Pero sus pies, traicioneros, lo llevaron al sofá. Se hundió en los cojines, manteniendo una distancia cuidadosa de Caleb, quien ya había encendido la televisión. Una película de acción llenó la pantalla, explosiones y diálogos ruidosos que Eli apenas registraba. Su atención estaba en Caleb, en la forma en que se recostaba, relajado, en cómo sus rodillas casi se tocaban aunque había espacio de sobra. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas que Eli no se atrevía a formular.
Había pasado años enterrando sus sentimientos por Caleb, convenciéndose de que eran imposibles. Caleb era su mejor amigo, el tipo que salía con chicas, que llenaba el apartamento de historias sobre citas fallidas. Pero últimamente, Ellie no podía ignorar las señales, las miradas prolongadas, los comentarios que rozaban la línea entre broma y algo más. O tal vez era él, proyectando sus deseos en cada gesto, viendo lo que quería ver. Entonces, Caleb rompió el silencio. Oye, ¿por qué estás tan raro últimamente? Su voz era directa, pero había una nota de preocupación genuina. Se giró para mirarlo, sus ojos buscando los de Ellie en la penumbra. Ellie sintió un nudo en el estómago. ¿Raro? No estoy raro, mintió, fingiendo interés en la película. Pero su voz tembló, traicionándolo. Vamos, hombre, insistió Caleb, inclinándose hacia él. Te conozco. Algo te pasa, ¿es por lo del baño? ¿Te molestó que entrara? Ellie apretó los labios, su pulso acelerándose. No era solo el baño. Era todo, las miradas, las bromas, el maldito viaje al lago que Caleb había mencionado como si supiera lo que significaba para Ellie. No es eso, dijo finalmente, su voz baja. Es solo, no sé. A veces siento que no puedo ser yo mismo. Que si lo fuera, todo cambiaría. Caleb frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Eres mi mejor amigo, Ellie. Puedes ser como quieras conmigo, ¿qué te preocupa? Ellie cerró los ojos, el peso de las palabras que no podía decir aplastándolo. ¿Cómo explicarle que temía perderlo? Que cada día era una batalla para esconder lo que sentía, para no dejar que su corazón hablara más alto que su cabeza. Es complicado, murmuró. Solo, tengo miedo de que no me aceptes. No del todo. El rostro de Caleb se suavizó, y por un momento, pareció perdido. Ellie, no sé de qué hablas, pero te prometo que estoy aquí. No voy a juzgarte. Eres importante para mí, ¿sabes? Las palabras golpearon a Ellie como una corriente cálida, pero también dolieron. Porque aunque Caleb lo decía en serio, no entendía la magnitud de lo que Ellie estaba enfrentando. No sabía que ser importante no era suficiente cuando lo que Ellie quería era imposible. Aún así, asintió, forzando una sonrisa. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Caleb lo observó un momento más, como si quisiera decir algo, pero luego se recostó de nuevo, volviendo su atención a la película. Cuando quieras hablar, aquí estoy, añadió, casi como una ocurrencia tardía. Ellie no respondió. Se quedó allí, envuelto en la sudadera de Caleb, sintiendo el calor de su presencia a su lado. La película seguía, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, atrapados en el abismo entre lo que era y lo que nunca podría ser. Caleb había abierto una puerta, aunque fuera sin saberlo, y ahora Ellie no estaba seguro de si podría mantenerla cerrada por mucho más tiempo. La semana que siguió a la conversación en el sofá fue un torbellino de emociones para Ellie. Las palabras de Caleb, eres importante para mí, resonaban en su cabeza, ofreciendo una chispa de esperanza que no podía permitirse alimentar. Durante unos días, parecía que algo había cambiado entre ellos. Caleb estaba más presente, haciendo bromas para sacarle una sonrisa, quedándose hasta tarde para compartir pizzas y charlas triviales. Pero también había una distancia nueva, un silencio que Ellie no sabía cómo interpretar. Cada vez que intentaba acercarse, Caleb parecía retroceder, como si temiera cruzar una línea invisible. Ellie, por su parte, luchaba consigo mismo. La confesión a medias que había hecho, sobre su miedo a no ser aceptado, lo había dejado expuesto. No había nombrado sus sentimientos por Caleb, ni había hablado abiertamente de su identidad, pero las palabras habían abierto una grieta en su armadura. Se preguntaba si Caleb sospechaba algo, si sus bromas y su cercanía eran una forma de probar el terreno o simplemente su manera de ser, despreocupada y magnética. La incertidumbre lo carcomía, y con cada día que pasaba, sentía que el peso de su secreto crecía. Entonces, todo se derrumbó. Una noche,
Ellie decidió salir a tomar algo en un bar del barrio, esperando despejar su mente. Capitol Hill estaba vivo, con luces de neón y risas que llenaban las calles. Entró en un local lleno de música y conversaciones, y allí, en una esquina, lo vio, Caleb, riendo con una chica que Ellie reconoció al instante. Era Laura, su exnovia, con quien había roto meses atrás. Estaban sentados demasiado cerca, sus manos rozándose sobre la mesa, sus sonrisas cargadas de una familiaridad que apuñaló a Ellie en el pecho. Se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. Caleb no lo vio, pero Laura sí, y por un segundo, sus ojos se encontraron. Ellie giró sobre sus talones y salió del bar, el aire frío de la noche golpeándolo como un puñetazo. Caminó sin rumbo, las imágenes de Caleb y Laura repitiéndose en su mente. ¿Había sido todo una ilusión? Las miradas, las palabras, la promesa de estar ahí. ¿Había malinterpretado todo, viendo lo que quería ver? La traición ardía en su interior, no porque Caleb estuviera con alguien más, sino porque había elegido ignorarlo, como si su conversación, como si Ellie, no importaran. El dolor se intensificó al día siguiente, en una cena familiar en la casa de sus padres, a las afueras de Seattle. Ellie no quería ir, pero su madre había insistido, diciendo que hacía meses que no se veían. Sentado a la mesa, rodeado de los aromas del asado y las voces de sus padres y su hermana, Ellie se sentía como un extraño. Intentó mantenerse al margen, pero la conversación inevitablemente giró hacia su vida personal. ¿Y tú, Ellie, cuándo nos vas a presentar a una novia?, preguntó su madre con una sonrisa que pretendía ser ligera, pero que cortó como un cuchillo. Ellie apretó la servilleta en su regazo, su corazón latiendo con fuerza. No estoy saliendo con nadie, dijo, su voz tensa. Su padre, un hombre de pocas palabras, levantó la vista del plato. Bueno, ya es hora de que te tomes las cosas en serio. A tu edad, yo ya estaba casado. Las palabras eran un eco de discusiones pasadas, pero esta vez, Ellie no pudo contenerse. Tal vez no estoy buscando lo que ustedes quieren para mí, dijo, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Tal vez no estoy interesado en chicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre dejó caer el tenedor, su rostro palideciendo. ¿Qué estás diciendo, Ellie? Su voz temblaba, mezcla de confusión y desaprobación. Eso no eres tú. Es solo una fase, una confusión. No es una fase, respondió Ellie, su voz quebrándose. Es quien soy. Su padre no dijo nada, pero su mirada, dura y distante, fue peor que cualquier palabra. Su hermana intentó cambiar de tema, pero el daño estaba hecho. Ellie se excusó y salió de la casa, el aire fresco de la noche haciendo poco para calmar el nudo en su pecho. Mientras conducía de regreso a Seattle, las lágrimas quemaban en sus ojos. Había esperado rechazo, pero enfrentarlo de verdad era diferente. Sus padres, las personas que debían amarlo incondicionalmente, lo habían hecho sentir como un error. De vuelta en el apartamento, la ausencia de Caleb era un recordatorio cruel. Su habitación estaba vacía, sus cosas desordenadas como si hubiera salido a toda prisa. Ellie se sentó en el sofá, envuelto en la misma sudadera que Caleb le había prestado días antes, y dejó que el dolor lo envolviera. La traición de Caleb, el rechazo de su familia, el peso de un mundo que parecía no tener espacio para él, todo se acumulaba, amenazando con romperlo. Se preguntó si valía la pena. Si ser él mismo, si ser honesto sobre quién era, valía este aislamiento. Había soñado con un futuro donde pudiera vivir abiertamente, donde sus sentimientos no fueran un secreto que lo consumiera. Pero ahora, ese sueño parecía inalcanzable. Caleb, su ancla, lo había abandonado. Su familia lo había rechazado. Y él, atrapado en el medio, no sabía cómo seguir adelante. Miró su cuaderno de bocetos, olvidado en la mesa de centro. Los dibujos, llenos de colores y formas que reflejaban su mundo interior, eran lo único que le quedaba. Tal vez, pensó, no podía cambiar el mundo a su alrededor.
Pero podía aferrarse a sí mismo, a su verdad, aunque fuera lo único que tuviera. Con manos temblorosas, tomó un lápiz y comenzó a dibujar, dejando que el dolor fluyera a través de las líneas, buscando una forma de sobrevivir a la soledad que lo rodeaba. El apartamento, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula. Ellie pasaba los días evitando a Caleb, quien apenas aparecía, dejando notas breves o mensajes evasivos. La imagen de Caleb con Laura en el bar seguía quemando en su mente, un recordatorio de que la confianza que había depositado en él se había roto. Pero más allá de la traición, era el rechazo de su familia lo que pesaba más. Las palabras de su madre, «eso no eres tú», resonaban como un eco, haciéndole dudar de sí mismo. ¿Valía la pena ser auténtico si el costo era quedarse solo? Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet, Ellie encontró un anuncio de un grupo de apoyo LGBTQI en un centro comunitario de Capitol Hill. Dudó, temiendo exponerse aún más, pero la soledad era insoportable. Con el corazón en un puño, decidió ir. El lugar era un espacio acogedor, con paredes cubiertas de carteles coloridos y el aroma a café flotando en el aire. Un grupo pequeño de personas, de todas las edades y orígenes, se reunía en círculo, compartiendo historias con una honestidad que desarmó a Ellie. Una artista trans habló de cómo perdió a su familia, pero encontró una nueva en la comunidad. Un poeta no binario describió cómo sus versos les ayudaron a enfrentar el odio. Cada historia era un testimonio de dolor, pero también de resistencia. Ellie, al principio callado, finalmente habló. «Siento que no encajo en ningún lado», admitió, su voz temblorosa. «Mi mejor amigo me dio la espalda, mi familia dice que estoy equivocado. No sé si puedo seguir así». El grupo escuchó sin juzgar. Una mujer mayor, con una sonrisa cálida, le dijo, «No estás solo, aunque ahora lo sientas. Tu verdad es tuya, y nadie puede quitártela». Sus palabras se grabaron en Ellie, como una chispa en la oscuridad. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. Inspirado, Ellie volvió a su cuaderno de bocetos. Comenzó a dibujar con una intensidad nueva, creando imágenes vibrantes que reflejaban su lucha y su esperanza, siluetas bajo arcoíris, rostros que sonreían a pesar de las lágrimas, manos entrelazadas en desafío al mundo. El arte se convirtió en su refugio, una forma de gritar su verdad sin miedo. Cada trazo era un paso hacia aceptarse a sí mismo, hacia reclamar el espacio que el mundo parecía negarle. Mientras tanto, Caleb estaba atrapado en su propio remolino. La culpa lo consumía. Había evitado a Ellie, abrumado por la intensidad de su conversación en el sofá, por las preguntas que no sabía responder. Ver a Laura había sido un intento de volver a algo familiar, pero solo lo hizo sentir más perdido. Sabía que había herido a Ellie, y eso lo carcomía. Una tarde, mientras trabajaba en la cafetería, vio a Ellie entrar. Sus ojos se encontraron, y Caleb sintió un nudo en el estómago. No podía seguir huyendo. «Ellie, espera», llamó, dejando la bandeja en el mostrador. La cafetería estaba llena, con el murmullo de las conversaciones y el sonido de la máquina de café, pero para Caleb, el mundo se redujo a ellos dos. «Necesito hablar contigo». Ellie se detuvo, su expresión endurecida. «¿Ahora quieres hablar? Después de ignorarme semanas, después de lo que hiciste». Caleb bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé, la cagué. No debí alejarme». Estaba, no sé, asustado. No entendía lo que estaba pasando, y tomé el camino fácil. Pero te hice daño, y lo siento. Ellie cruzó los brazos, su voz fría. «No se trata solo de ti, Caleb. Confié en ti. Te dije algo real, y tú desapareciste. ¿Sabes cómo se siente eso?». Las palabras golpearon a Caleb como un puñetazo. La cafetería parecía mirarlos, pero Ellie no retrocedió. «He pasado por suficiente», continuó. «Mi familia me dice que estoy roto, el mundo me dice que no encajo. No necesito que mi mejor amigo me haga sentir igual». Caleb tragó saliva, sus ojos brillando con arrepentimiento.
No pienso que estés roto, Eli. Eres increíble. Y no quiero perderte. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero intentarlo. Quiero ser mejor. Eli lo miró, buscando sinceridad en sus palabras. Había una parte de él que quería creerle, pero también sabía que no podía volver atrás sin protegerse. No sé si puedo confiar en ti ahora, dijo, su voz más suave pero firme. Pero si quieres intentarlo, empieza por respetarme. No más desapariciones, no más excusas. Caleb asintió, serio. Lo haré. Te lo prometo. Eli no dijo más. Se dio la vuelta y salió, dejando a Caleb en medio de la cafetería, rodeado de clientes pero sintiéndose más solo que nunca. Para Eli, la conversación fue un cierre, pero también un comienzo. El grupo de apoyo, su arte, las voces que había escuchado, le habían dado algo que nadie podía quitarle, la certeza de que valía la pena ser él mismo. Y aunque el camino aún era incierto, por primera vez sintió que podía enfrentarlo. El sol se filtraba por las ventanas del centro comunitario de Capitol Hill, bañando la sala en una luz cálida que contrastaba con el fresco otoño de Seattle. Eli estaba de pie frente a una pared blanca, sosteniendo un pincel empapado de pintura azul. Durante semanas, había trabajado en un mural para una exposición organizada por el grupo de apoyo LGBTQI. La obra era un estallido de colores, siluetas que danzaban bajo un cielo de arcoíris, rostros que miraban al frente con orgullo, manos unidas en un gesto de desafío y amor. Cada trazo era un pedazo de su corazón, una declaración de que, a pesar del dolor, seguía aquí, siendo el mismo. Habían pasado 2 meses desde la confrontación con Caleb en la cafetería. Desde entonces, Caleb había cumplido su promesa de ser mejor. No desaparecía, no esquivaba las conversaciones. En cambio, enviaba mensajes para preguntar cómo estaba Eli, dejaba café en la mesa cuando sabía que había tenido un día largo, y respetaba el espacio que Eli necesitaba. No eran los mejores amigos de antes, no todavía, pero había un entendimiento nuevo, una base frágil pero honesta. Eli lo apreciaba, pero también sabía que su fuerza ya no dependía de Caleb. La había encontrado en sí mismo, en las voces del grupo de apoyo, en las líneas de sus dibujos. La exposición estaba a punto de comenzar y el centro comunitario bullía de actividad. Los voluntarios colgaban carteles, disponían mesas con refrigerios, y la música suave llenaba el aire. Eli ajustó su camiseta, una sencilla prenda negra que contrastaba con los colores vivos del mural. Estaba nervioso, pero no era el miedo de antes. Era la emoción de compartir algo real, algo que podía tocar a otros como el grupo lo había tocado a él. Cuando las puertas se abrieron, la sala se llenó de rostros, miembros del grupo, vecinos curiosos, artistas locales. Eli se quedó cerca de su mural, escuchando los murmullos de admiración. Una chica joven, con el cabello teñido de morado, se acercó. «Esto es increíble», dijo, sus ojos brillando. «Me hace sentir, vista». Eli sonrió, su pecho cálido. «Eso es todo lo que quería», respondió. Entre la multitud, vio a Caleb. Estaba al fondo, con una chaqueta de mezclilla y una expresión tranquila. No se acercó de inmediato, y Eli lo agradeció. Caleb entendía que este momento era de Eli, no de ellos. Pero su presencia, silenciosa y respetuosa, significaba algo. Era una prueba de que estaba tratando, de que quería ser parte de este nuevo capítulo, aunque fuera desde la distancia. El coordinador del grupo, un hombre de mediana edad con una voz cálida, tomó el micrófono. «Hoy celebramos la resiliencia», dijo. «Cada obra aquí cuenta una historia de lucha, pero también de alegría. Gracias a artistas como Eli, que nos recuerdan que nuestra verdad es nuestra fuerza». La sala estalló en aplausos, y Eli sintió que las mejillas le ardían. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero por primera vez, no quiso esconderse. Después del discurso, la gente se acercó a hablar con él. Un hombre mayor compartió cómo el mural le recordaba su propia juventud, cuando tuvo que luchar por ser él mismo.
Una pareja joven le preguntó si podía hacer un diseño para su boda. Cada conversación era un recordatorio de que no estaba solo, de que su arte, su existencia, importaba. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Eli se acercó al mural y tocó la pintura seca, sintiendo una paz que no había conocido antes. Caleb finalmente se acercó, con las manos en los bolsillos. Esto es, wow, Eli, dijo, su voz suave. Es como si hubieras puesto todo lo que eres aquí. Eli lo miró, buscando cualquier rastro de la vieja despreocupación de Caleb. No lo encontró. En su lugar, había sinceridad, quizás un toque de admiración. Gracias, respondió Eli. Significa mucho que vinieras. Caleb asintió, un poco inseguro. Quería estar aquí. Para ti. Sé que aún tenemos cosas que arreglar, pero, estoy orgulloso de ti, hombre. Las palabras eran simples, pero tocaron algo profundo en Eli. No eran una promesa de volver a lo que eran, ni un intento de borrar el pasado. Eran un reconocimiento, un paso adelante. Yo también quiero que sigamos adelante, dijo Eli, su voz firme. Pero tiene que ser real. Nada de medias tintas. Entendido, dijo Caleb, con una pequeña sonrisa. Paso a paso, ¿verdad? Eli asintió, y por un momento, se quedaron allí, compartiendo un silencio cómodo. No era el final de su historia, pero era un comienzo. Un comienzo donde Eli sabía quién era, donde no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completo. Cuando Caleb se fue, Eli volvió al mural. La sala estaba casi vacía, pero la energía de la noche seguía vibrando. Sacó su teléfono y tomó una foto de la obra, enviándola al chat del grupo de apoyo con un mensaje: gracias por ayudarme a encontrar mi voz. Las respuestas llegaron rápido, llenas de corazones y palabras de aliento. Eli salió al fresco de la noche, el cielo de Seattle despejado por primera vez en semanas. Las estrellas brillaban, débiles pero presentes, como un eco del lago donde él y Caleb habían hablado hasta el amanecer. Sonrió, no por el pasado, sino por el futuro. Estaba listo para vivir como él mismo, sin miedo, sin esconderse. Y eso, supo, era suficiente.